Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco. Bienvenidos a este diplomado en lógica jurídica. Y el día de hoy hablaremos sobre la lógica política. ¿Qué es esto de la lógica política? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? Y pues, sin más, quiero comenzar haciendo una distinción importante en razón de lo que... Permítame un minuto. No es cierto, perdón. No es cierto, perdón. Me equivoqué. Estamos en el diplomado de epistemología jurídica y claro, si eso, yo venía preparando mi clase de constructivismo y sistemas complejos. Les había prometido que el día de hoy íbamos a hablar de la posmodernidad. Es que estoy checando la agenda del día de mañana y me quedé aquí. Perdonen ustedes. Este es el diplomado de epistemología jurídica y estamos hablando de constructivismo y sistemas complejos. Y precisamente hoy vamos a hablar de la ciencia cibernética como paradigma de un modelo constructivista y de sistema complejo, sistema de conocimiento complejo. No sé si alguien aquí haya oído hablar de la cibernética. ¿Alguien sabe qué es la cibernética? ¿No? ¿O a qué le suena cibernética? A usted, Carla Denise, ¿a qué le suena cibernética? ¿Con qué se come eso? Pues bueno, lo primero que se me vino a la mente fue la cuestión de la tecnología, ¿no? El internet, toda la cuestión que tal vez no es palpable, sino que es un conjunto de algoritmos para poder llegar a algo, ¿no? Tal vez eso bueno, es lo que se me vino a la mente de cibernética. Muy bien. Bueno, pues algo de esto efectivamente tiene que ver con la cibernética. Bueno, voy a comenzar a hablarles de la cibernética para que vean ustedes qué alcances tiene y por qué decimos que es un saber que está vinculado con conocimiento complejo. De hecho, el día de ayer habíamos estado hablando sobre cómo los ambientes contingentes, conformaban los elementos a través de los cuales se va a desarrollar propiamente la mente humana o la visión de la psique humana. A partir de eso, incluso, déjenme mencionarles, hay algunos autores, voy a colocar, vamos a compartir la pantalla aquí. Dentro de la escuela canadiense está lo que se llama, bueno, la escuela canadiense, más bien la escuela de Toronto, que es una escuela canadiense. Es un grupo de pensadores que se dieron sobre todo en la escuela de Toronto. Entre ellos está Harold Adam Innis y Marshall McLuhan. Innis era un historiador que plantea cómo el entorno mediático, la contingencia mediática, agilizaba por ejemplo, poner un ferrocarril, una vía de comunicación férrea, ampliar los caminos, establecer estaciones de trenes en distintas ciudades. En el norte de Canadá permitió la agilidad del comercio. Y dice que cuando se agiliza el comercio, también a su vez se agiliza toda la economía. Si se agiliza la economía, se agilizan las universidades, se agilizan también los centros de estudio, los campos de investigación y las posibilidades de tener trabajos mucho más desarrollados y complejos. Entonces, propiamente, Innis muestra que las vías de comunicación integran de algún modo ciertas maneras contingentes o ciertas contingencias en las que el resto de los individuos se desarrollan. Discípulo de él es este pensador canadiense también llamado Marshall McLuhan,
quien escribió un libro muy famoso que se llama La Galaxia Gutenberg, mostrando que la escritura alfabética, los cambios de conocimientos, de la Edad Media, Renacimiento, se dan también por parte de la aparición de la imprenta y la posibilidad de leer, y todos estos elementos van cambiando. Estos señores, a final de cuentas, lo que van a mostrar es que en la realidad los medios de comunicación contingentes que se vinculan a lo que luego Piaget llamará el constructivismo y las etapas psicogenéticas y los apoyos sociales, los refuerzos sociales de las comunidades donde se vive. Nuestra mente asimila o se asume al entorno como lo hace este camaleón cuando le ponen los lentes de colores. Estaba rosa y de pronto ahora le ponen unos lentes verdes y entonces se vuelve verde. Y ahora le ponen, por ejemplo, unos lentes rojos y el camaleón se va a asimilar rojo. Ven ustedes cómo ocurre este fenómeno. Esto es el mimetismo del camaleón, y dice McLuhan que algo así ocurre con la mente humana. Harold Adam Innis dice que precisamente los sistemas de comunicación, que son los modos de representación en que nos comunicamos de manera simbólica, son a final de cuentas extensiones de la mente y de la conciencia humana. Y que propiamente nuestra mente se desarrolla en esta complejidad, ¿no? Se desarrolla en esta complejidad. Los medios se convierten en extensiones tecnológicas de nuestra mente y la conciencia. Y dependiendo de los tipos de medios empleados, se desarrollan monopolios de conocimiento. Déjenme decirles que, por ejemplo, actualmente existe el Media Lab, el laboratorio de medios. El Media Lab fue creado por este señor que ven ustedes aquí, se llama Nicolás Negroponte, y es un lugar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts donde se investigan los productos y las patentes nuevas, cómo van a transformar y a modificar el ambiente de desarrollo de las personas. Eso es básicamente lo que pasa con esta realidad mediática, ¿no? Entonces, un punto, sin duda alguna, esencial en todos estos factores de trabajo, ¿no? Tienen unas áreas de películas industriales, televisiones, publicidad, industria, los medios de computadora, teléfonos celulares, modelos nuevos. Todo esto va a transformar la mente de las personas, y lo que se hace es estudiar cómo va a funcionar esto. Como verán, esta es la racionalidad que va a predominar en este universo mediático. La de el pensamiento que tenemos depende del ambiente y de las nuevas estructuras que vamos a ir desarrollando. Ya una vez visto esto, quiero mostrarles ahora. Déjenme, es que la máquina no responde. Es que el PowerPoint es... Perdón, es que la máquina no respondía. Ahora sí. Bueno, ya una vez que vimos esto y vimos cómo el pensamiento se desarrolla de manera compleja, vamos a ver ahora una ciencia compleja. Vamos a hablar de la cibernética como un modelo de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria. Ustedes pueden preguntar cuál es la diferencia entre una y otra, y yo les contestaré. Por ejemplo, cuando hablamos de interdisciplinaria o multidisciplinaria. Bueno, primero la multidisciplinaridad. La multidisciplinaridad hace referencia a varias ciencias
de que desde su punto de vista analizan una cosa. Por ejemplo, un ser vivo, por ejemplo, unas plantas, podemos estudiarlas desde la biología, podemos estudiarla desde la química y podemos estudiarla desde la física, propiamente a las plantas. La multidisciplinariedad puede estudiar el mismo objeto, pero desde sus disciplinas independientes, sin que haya puntos de conexión necesariamente. La interdisciplinariedad es la unión de saberes de diferentes disciplinas trabajando conjuntamente con un objeto común. De ahí, por ejemplo, el estudio de la electricidad y la química puede ser la electroquímica, los fenómenos físicos y la química, la fisicoquímica, y los fenómenos biológicos y la química, la bioquímica. Ahí tienen ustedes la interdisciplinariedad. ¿Qué es la transdisciplinariedad? Pues aquí es donde entramos a lo que es precisamente la cibernética, que ahora lo voy a explicar, lo que integra el pensamiento complejo, que lo empezamos a hablar el día de ayer, con esta diversidad de elementos para entender cómo un pensamiento se desarrolla y se desenvuelve. Y vamos a hablar de la teoría de sistemas. Ahora sí, ya una vez visto esto, pues déjenme comenzar contándoles, bueno, antes de entrar en la cibernética como un paradigma de conocimiento complejo, no sé si hasta este punto hay alguna pregunta, algún comentario sobre lo que es la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad y la transdisciplinaridad. ¿No? ¿Todo queda claro, Juan Pablo Borjón? ¿Todo clarísimo? Muy bien. Esa es la actitud. Por ahí está Marisol Carmen Ruiz, en un bosque o en un jardín. Hola Marisol, ¿todo bien? ¿No hay dudas? Bueno. Sí, todo bien, gracias. Muy bien. Saludos, nuevo Joel Alberto, que anda por ahí. Ya se nos fue. Hola Joel Alberto. Bueno, vamos a hablar de la cibernética. La cibernética nace con una teoría, que es la teoría de las leyes de la entropía. Joshua Willard Gibbs era un físico que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, desarrolló las famosas leyes de la termodinámica. ¿En qué consisten las leyes de la termodinámica? Bueno, en particular, no me voy a extender a explicar cada una de ellas. Voy a explicar básicamente la segunda ley de la termodinámica, que hace referencia a lo que científicamente se llama entropía. Willard Gibbs detecta que no hay nada en el universo que permanezca incorruptible. Todas las cosas que hay en este universo sensible se deterioran y van corrompiéndose. No hay eterna juventud, ni los cuerpos físicos permanecen siempre iguales. De hecho, la entropía lo que muestra es que todo tiende a deteriorarse en este mundo físico. Esa es la entropía. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, cuando nosotros platicamos de, por ejemplo, que una persona está envejeciendo, es un fenómeno entrópico. Cuando, por ejemplo, estamos en un lugar muy frío, si ustedes vieron la película Titanic, cuando Leonardo DiCaprio se encontraba en el agua salvando a su damisela, no me acuerdo el nombre del personaje, pero él le dice que suba a esa tabla porque ahí por lo menos no morirá de frío. Y él muere por un fenómeno de hipotermia, porque el agua estaba terriblemente fría. El cuerpo no lo soportó. Eso es un fenómeno entrópico. Ahora bien, si esto queda claro, la entropía entonces es una tendencia al desorden. Cuando hay poca entropía, hay poco desorden, pero cuando hay mucha entropía, hay menos cosas ordenadas
y más bien todo tiende al desorden. Ahora bien, frente al fenómeno entrópico, hay un fenómeno que se va a llamar la homeostasis. La homeostasis. La homeostasis lo que hace a final de cuentas es reaccionar para evitar el fenómeno entrópico, para evitar que haya entropía. La homeostasis desarrolla una serie de actividades que evitan que haya entropía. Por ejemplo, cuando entra un antígeno, una bacteria o un virus, nuestro cuerpo genera anticuerpos. Y precisamente lo que trata de hacer el sistema inmunológico es defenderse de esos antígenos que lo que van a provocar son enfermedades. Las enfermedades nos deterioran y las enfermedades nos generan entropía. El virus de COVID-19 es un virus entrópico, ¿no? El VIH mata nuestras defensas y genera una condición entrópica. Entonces, esto es básicamente lo que hace la homeostasis, defenderse de los fenómenos entrópicos. Seguramente, mientras Leonardo DiCaprio estaba en el agua, el corazón empezó a latir más rápido para que hubiera mayor circulación de la sangre y se calentara el cuerpo. Sin embargo, no fue suficiente ese actuar. La tendencia de acurrucarse, buscar calor, es un fenómeno entrópico. La homeostasis fue propuesta terminológicamente en el año 1932 por Walter Bradford Cannon en un texto que se llamó La sabiduría del cuerpo, de 1932. Walter B. Cannon, o Walter Bradford Cannon, dice que a los seres vivos, él era un médico, los seres vivos, para evitar la entropía, generan actitudes o acciones o actos homeostáticos. Vean ustedes cómo aquí estamos mezclando una idea de la física con una idea de la medicina. ¿Me van siguiendo? Es decir, tratamos de entender una situación, pero mediante un término de la física y un término de la medicina. Esto es transdisciplinario, porque van a ver ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial, este señor que se llama Norbert Wiener desarrolló, bueno, más bien escribió primero un libro que se llamó Cibernética, teoría del control y la comunicación sea en máquina o en el animal. ¿Qué es la cibernética? Pues básicamente esto que voy a explicar. Bueno, primero, etimológicamente la palabra cibernética viene del griego kubernetes. Viene del griego kubernetes, ahí déjenme ver para acá. Viene del griego kubernetes. ¿Qué es la cibernética? La cibernética es, bueno, el griego kubernetes significa en griego piloto. Y el piloto es el que da instrucciones en el barco para que el barco no se hunda. O sea, es el capitán del barco, diríamos, ¿no? La palabra kubernetes, cuando se romancea al español, pasa de kubernetes a kubernos o a gobierno. Entonces, la palabra cibernética en nuestro español significa gobernar. El piloto, el kubernetes, es el que gobierna la nave. Y en una embarcación, ante una tormenta, ante una situación, el kubernetes da instrucciones para que el barco no se hunda, no sufra un fenómeno entrópico. Entonces, Norbert Wiener lo que piensa es, cuando el sistema nervioso, cuando el cerebro detecta que hay un antígeno, cuando el cuerpo detecta que hay una condición externa como el exceso de frío,
en una agua helada en la que estamos nadando. El cerebro, que es el capitán, que es el piloto del barco. Ay, perdón, me dio... se me fue el tornudo. El cerebro, que es el piloto del barco, perdón, el cerebro, que es el piloto del barco, es el que da instrucciones homeostáticas para evitar que el barco se hunda. De hecho, Norbert Wiener, entre otras cosas, desarrolló los proyectiles teledirigidos. A través de una antena de radar detectaban la posición de un aeroplano en razón de la inclinación de un cañón. Y midiendo precisamente la inclinación del cañón y la relación del radar, pues podían calcular qué inclinación, el avance que podía tener una nave y poder hacer un disparo y poder atinarle a golpear al aeroplano precisamente en unos puntos más adelante, pero como ya sé que a cierta distancia, inclinado a cierta distancia, le pega una parte, si lo inclino más hacia adelante y el radar me está indicando cómo se va moviendo, sé que en cierta inclinación voy a pegar en otro punto, que es donde va a pasar el aeroplano en un momento determinado. Si le disparo en ese momento, el aeroplano seguramente caerá. Esto son fenómenos homeostáticos, si quieren ustedes, para evitar que un avión nos bombardee. El fenómeno mismo de actuación es información de retroalimentación. Pero bueno, si se entiende que la cibernética es el arte de gobernar y de generar instrucciones homeostáticas para evitar la entropía, la cibernética se vuelve un instrumento no solamente de la medicina, de la electrónica, de la electromecánica, sino que también podría estar considerada dentro del saber de las ciencias sociales. André Marie Ampère, un científico de la era de Napoleón, escribió en 1826 un texto donde utiliza por primera vez la palabra cibernética, más de 120 años antes de que Norbert Wiener la utilizara. La menciona en su ensayo sobre la filosofía de las ciencias o exposición analítica de la clasificación natural de todos los conocimientos humanos. André Marie Ampère, que además diseñó la medida del Ampère, en el capítulo de política habla de la cibernética junto con otros saberes como la etnodicito, que es el saber del derecho de los pueblos, la diplomacia y la teoría del poder. Entonces, en este contexto, la palabra cibernética, André Marie Ampère, más que hablar del saber de gobernar un barco, dice que es la ciencia de administrar o gobernar el Estado. Y establece que la teoría del poder, el saber de la teoría del poder, junto con la cibernética, constituyen el saber político. O sea, estudiar la política es estudiar la cibernética, es decir, los factores entrópicos, sus factores homeostáticos de resolución, pero también se vincularía con una teoría del poder para poder ser un saber completo de la política. En la actualidad, las teorías del poder, pues tenemos lo que sería la visión de Michel Foucault con una idea de biopolítica, y Byung-Chul Han, que es este coreano que radica en Alemania y que ha sido una sensación en el campo de la filosofía contemporánea. Él ya habla de una forma de biopoder, más bien una forma de poder, una teoría de poder llamada psicopolítica. Y estas serían como teorías del poder que se van dando. Dado esto, vean ustedes cómo la cibernética parte de la física, se mezcla con la medicina y puede tener un alcance en las ciencias sociales porque es una teoría del control del piloto. Y dice Norbert Wiener, hemos decidido llamar al campo entero de la teoría del control y la comunicación es control para poder evitar que haya fenómenos entrópicos
y se comunican las acciones y los actos homeostáticos a través de la teoría de la comunicación. Y dice Norbert Wiener, esto ocurre en la máquina o en el animal y se recibe el nombre de cibernética, palabra que viene del griego timonel. Solamente un dato más, que puede ser didáctico. Norbert Wiener no trabaja solo, sino que trabaja la teoría cibernética muy, muy de cerca con el doctor Arturo Rosenbluth, un mexicano que de hecho está en la Rotonda de los Hombres Ilustres y que aquí ustedes pueden ver exactamente en el Hospital de Cortés en la Ciudad de México. Wiener, junto con Julian Bigelow y Arturo Rosenbluth, descubre que el control de los humanos en los animales y en las máquinas depende básicamente de la retroalimentación. La retroalimentación es esto mismo que estaba yo comentando hace un instante, que es el feedback, ¿no? La retroalimentación es este fenómeno de que si yo disparo aquí, con esta inclinación de la izquierda, y el radar me indica que el avión está acá, pero ya se mueve el avión cuando disparo, lo que tengo que ver es ver dónde el radar me va a dar nuevamente una inclinación de coincidencia a tantos grados menos de inclinación. Entonces, sabemos que en determinado tiempo el avión recorrerá una distancia X y en el momento que dispare, de una vez determinado el tiempo que transcurra por rebote del radar, voy a poder atinarle al factor. La retroalimentación o el feedback es lo que nuestro cerebro recibe de las partes de nuestro cuerpo. Tenemos un dolor de estómago, el cerebro manda algunas instrucciones, tal vez vomitar o soltarse para sacar el producto malo, y el estómago retroalimenta esa orden diciendo, es muy fuerte lo que me está pasando en el estómago, la diarrea no sirve, genérame un vómito para que pueda retroalimentar, y entonces esa retroalimentación, cuando el cerebro se da cuenta que ha sido inútil o muy débil la alimentación, en el campo de la instrucción homeostática, manda otra instrucción más fuerte. Y eso es lo que hace precisamente la retroalimentación. Estas teorías, como les decía, no se quedaron solamente en el campo de la química, de la física, de la medicina y las leyes de la termodinámica. Se extienden a saberes de ciencias sociales. Lawrence Joseph Gendelson, también un psicólogo, químico, fisiologista, filósofo, desarrolla lo que se llama la teoría del equilibrio. La teoría del equilibrio es qué acciones o actos homeostáticos debemos realizar para que una empresa, por ejemplo, se mantenga en un buen estado y resista a la entropía que se puede generar por un entorno. Henderson da unas conferencias en 1923 en la Universidad de Harvard, a la que acuden personas como Elton Mayo, Talcott Parsons y Robert K. Merton. Elton Mayo va a ser uno de los creadores de las escuelas de negocios y va a dar consejos de cómo una empresa debe realizar ciertos actos homeostáticos para evitar la entropía. Talcott Parsons se fascina con la teoría cibernética y la teoría del equilibrio y ve cómo un sistema se mantiene evitando la entropía, ¿no? O qué acciones podemos considerar. De hecho, traslada la imagen al campo de la sociología, igual que Kay Merton, hablando de unas estructuras sociales, que si se mantienen de esa manera, las estructuras sociales, podemos evitar una entropía social. En el caso de Talcott Parsons, las teorías no fueron muy afortunadas, porque Talcott Parsons piensa que, por ejemplo, los negros, debido a sus condiciones físicas, pues no les da para hacer actividades intelectuales, sino más bien deberían dedicarse a actividades físicas. Por eso tal vez sea difícil que encuentren ustedes un libro de Talcott Parsons en estos días para leerlo, porque pues es un autor que políticamente no es tan correcto. Pero él pensaba, al igual que Merton, que podían establecerse estructuras
sistemáticas, homeostáticas, con actividades homeostáticas que evitaran la entropía, ¿no? Y eso precisamente mantendría el sistema social en equilibrio. Así como Elton Mayo lo ve un sistema de equilibrio que mantiene a las empresas frente a ciertas adversidades, pues Talcott Parsons traslada estas observaciones al campo de la sociología. De hecho, Talcott Parsons crea el Departamento de Relaciones Sociales y a ese departamento se van a subordinar otras áreas. Por ejemplo, en el año 62, la Fundación Harvard, se da la fundación en Harvard del Centro de Estudios Cognitivos. Y Parsons lo que decía es a los psicólogos, ustedes tienen que desarrollar investigaciones para demostrar que la psicología subordinada a la sociología puede ser un dispositivo de control social, ¿no? Por eso decía, la psicología debe subordinarse a líneas de investigación del orden sociológico cibernético. ¿Qué tengo que hacer que la gente piense o qué tengo que hacer que la gente conciba para poder hacer que tengan cierto tipo de comportamientos sociales? Discípulos de Talcott Parsons en esta línea, pues están Jürgen Habermas y Niklas Luhmann, dos autores alemanes que estuvieron en este Centro de Desarrollo Social, de Relaciones Sociales, diciendo discípulos de él. Aquí hay una foto de 1960, tanto de Habermas como de Niklas Luhmann en Harvard, estudiando con Talcott Parsons. De estas operaciones, o de estas relaciones, Habermas desarrolló su teoría de la acción comunicativa. Y fíjese, la dividió en dos partes: racionalidad de la acción y racionalización social. Y luego la segunda parte, a expresar todas las ideas funcionalistas de cómo un sistema social, a través de su comunicación, es precisamente una estructura sistémica que resiste a la entropía mediante estas acciones comunicativas que son homeostáticas. Y Habermas piensa que mediante la acción comunicativa, la sociedad puede reflexionar más de una manera libre y unida y se evitan imposiciones disciplinarias por parte del ejército, por parte de los gobiernos. O sea, no hay sistemas totalitarios o fascistas que nos obliguen a pensar tal o cual cosa. Entonces, uno puede, en ese contexto, reaccionar de una manera más sana, podemos reaccionar de una manera más sana a las condiciones entrópicas que se van presentando. Aquí una pequeña entrevista a Niklas Luhmann entre el llamado marxista Jürgen Habermas y Niklas Luhmann, donde Niklas Luhmann habla sobre esta teoría de la comunicación vinculada. Aquí va a hablar del ambiente contingente, de los ambientes que hacen que el sistema se comporte de cierta manera o de otra, y él muestra cómo los sistemas, como la familia, el trabajo, se van moviendo también a la vez que se van moviendo y transformando los sistemas sociales. Les voy a dejar un pequeño fragmento, no la vamos a ver todo, es un poquito, son como 10 minutos, vamos a ver un pequeño fragmento para que vean ustedes qué dice Luhmann de esto. Die Auseinandersetzung des Marxisten Jürgen Habermas mit Luhmann, die vor 2 Jahren erschien, eröffnete denn auch eine bereits überaus ergiebige Diskussion, die den derzeit möglichen Stand sozialer Theoriebildung spiegelt, die aber auch in einer so abstrakten Sprache geführt wird, dass nur schwer erkennbar bleibt, worum der Streit geht. Herr Professor Luhmann, Sie haben bereits in zahlreichen Publikationen sehr komplizierte Ansätze zu einer umfassenden Systemtheorie der Gesellschaft vorgelegt. Wenn wir nun versuchen, in einem kurzen Gespräch eine Vorstellung zu entwickeln von dem, was in Ihrem Sinne Systemtheorie ist und was sie leistet, müssen wir uns natürlich auf einige wenige allgemeine Andeutungen beschränken. Aber könnten Sie vielleicht trotzdem versuchen, den Grundansatz, die Grundprobleme Ihrer Theorie einmal kurz anzugehen?
Ja, das ist möglich. Jede moderne Systemtheorie setzt an bei der Differenz von System und Umwelt. Im gesellschaftlichen Bereich gibt es eine Vielzahl solcher Systeme, zum Beispiel Familien, Schulen, politische Parteien, Wirtschaftsbetriebe, die Justiz und so weiter. Und Umwelt dieser Systeme ist jeweils alles andere. Umwelt ist also nicht nur die natürliche Umwelt, sondern auch die Vielzahl der konkreten Menschen mit ihren je unterschiedlichen Persönlichkeiten und schließlich die jeweils anderen sozialen Systeme. Mithilfe dieser Vorstellung einer Differenz von System und Umwelt kann man nun analysieren, wie sich soziale Systeme, das gleiche gilt natürlich auch für psychische Systeme, im Verhältnis zu ihrer Umwelt ändern. Zu einer Umwelt, die sich ihrerseits laufend ändert. Liegt hier nicht bereits eine erste Schwierigkeit für die Systemtheorie? Wenn sich System und Umwelt beständig verändern, können dann überhaupt Systemgrenzen noch eindeutig angegeben werden? Ja, das ist möglich, weil solche Grenzen von den Systemen selbst definiert werden. Das heißt, nicht die Wissenschaft konstruiert solche Systeme, sondern die jeweils handelnden Menschen ordnen sich selbst bestimmten sozialen Systemen zu. Sie wissen zum Beispiel, ob sie gerade Straßenbahn fahren oder ob sie Skat spielen, ob sie sich an einer politischen Wahl beteiligen, ob sie bei der Arbeit im Büro sind oder mit ihrer Familie zu Abend essen. Und jeweils halten sie sich an bestimmte Systemregeln und kennen die Systemgrenzen, wissen also, was sie hier so nicht tun können. Und wie kommt es dann zu Grenzveränderungen solcher Systeme? Auch das ist nur möglich, weil die Handelnden sich an einem Unterschied von System und Umwelt orientieren. Der Unterschied von Familie und Schule beispielsweise ist allen Beteiligten bewusst. Und gerade das ermöglicht allmähliche Systemverschiebungen, Grenzverschiebungen und laufende Anpassung an Veränderungen. Hier etwa in dem Sinne, dass von den Eltern zunehmend verlangt wird, dass sie die Schularbeiten ihrer Kinder nachsehen und kontrollieren, vielleicht auf Kosten des Familienfriedens und zur Entlastung des Schulsystems und zur Ermöglichung höherer Leistungen, höherer Anforderungen von Seiten der Lehrer. Das leitet über zum Begriff der Komplexität, der ja ein Grundproblem, ein Grundbegriff in Ihrer Theorie ist. Komplexität, damit meinen Sie, dass die Welt immer mehr Möglichkeiten bereitstellt, als einzelne gesellschaftliche Systeme aufgreifen können. Systeme haben also die Funktion, Komplexität zu reduzieren. Welche Bedeutung hat nun dieser viel zitierte Begriff Reduktion von Komplexität für die Systemtheorie? Ja, Reduktionen sind zunächst einfach Voraussetzungen für Erleben und Handeln. Man kann nicht alles zugleich erleben oder alle denkbaren Handlungen gleichzeitig ausführen. Es muss immer irgendetwas ausgeschlossen werden. Und das ist die Leistung der Systembildung, also das, was ich eben bezeichnet hatte, wenn ich sagte, man weiß, ob man Straßenbahn fährt oder Skat spielt. Der Begriff Komplexität ermöglicht nun einen Vergleich von System und Umwelt, also eine theoretische Überbrückung dieser Differenz. Man kann jeweils immer sagen, die Umwelt ist komplexer als das System selbst und dann kann man im Anschluss daran untersuchen, wie sich verschiedenartige Systeme unter verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen auf dieses Komplexitätsgefälle zwischen Umwelt und System einstellen. Dieser Prozess der Anpassung von Systemen an die Umweltkomplexität führt demnach zu einer immer komplexeren Gesellschaft, einem immer komplexeren System der Gesamtgesellschaft, die also immer mehr Möglichkeiten des Erlebens und Handelns bereitstellen kann. Die Systemtheorie erhebt nun den Anspruch, für unsere heutige hochkomplexe Gesellschaft die einzig angemessene, universelle Erklärung zu bieten. Da muss ich eingreifen. Einzig angemessen. Kein Wissenschaftler kann behaupten, die einzig richtige Theorie zu haben. Es kann nur darum gehen, dass die Systemtheorie auf alle sozialen Sachverhalte anwendbar, also universell anwendbar ist. Dabei bleibt es nicht aus, dass man das Instrumentarium selbst auf mehreren Ebenen differenzieren muss. Und gerade der Systembegriff bietet diesen Vorteil. Man kann Systeme in einem sehr umfassenden Sinne annehmen und man kann innerhalb umfassender Systeme, etwa innerhalb ganzer Gesellschaften, die Systemanalyse für Teilsysteme wiederholen. Die allgemeine Systemtheorie erhebt den Anspruch, auf jeden sozialen Verhalten anwendbar zu sein, zum Beispiel auch auf eine Staatsspielerin oder auf ein Interview wie jetzt hier.
Die Anwendung auf das umfassende System der Gesellschaft, das alle zwischenmenschlichen Beziehungen einbezieht, ist ein Sonderfall, der dann besondere analytische Instrumente erfordert. Freilich der wichtigste Sonderfall und geradezu der Testfall der universellen Anwendbarkeit der Systemtheorie, denn je komplexer der Sachverhalt, desto schwieriger die theoretische Analyse. Welche sind nun im Rahmen der Systemtheorie die typischen Merkmale für moderne Gesellschaftssysteme? Für die modernen Gesellschaften ist bezeichnend, dass im Unterschied etwa zu archaischen oder Frühhochkulturen das Hauptdifferenzierungsprinzip ein funktionales ist. Das heißt, die Teilsysteme werden unter je verschiedenen Gesichtspunkten gebildet, also nicht wie Familie neben Familie, Dorf neben Dorf, sondern Politik auf der einen Seite, Wirtschaft auf der anderen Seite, Forschung, Militärwesen, Erziehung, jeweils als besondere Teilsysteme unter spezifischen Funktionen eingerichtet. Und die moderne Gesellschaft unterscheidet sich vor allen Dingen in der Tiefenschärfe, indem diese funktionalen Differenzierungen auftreten. In diesem Zusammenhang fordern Sie auch, dass die Sprache der Wissenschaften reformuliert werden muss, um den Bedürfnissen dieser neuen Form von gesellschaftlichen Systemen gerecht zu werden. Sie fordern, dass Begriffe wie Wahrheit und Vernunft, die das Selbstverständnis der Menschen geprägt haben und ihre gesellschaftliche Ordnung, neu, nämlich funktional definiert werden sollen. Was bedeutet das im Rahmen der Systemtheorie und welche Folgen hat das? Ja, diese Begriffe sind an sich Prägungen aus einer Zeit, die in der gesellschaftlichen Entwicklung weit zurückliegt. Die älteren Gesellschaftssysteme hatten ein sehr viel direkteres Verhältnis zur Realität, eine sehr viel direktere Beziehung auch zur Möglichkeit menschlicher Erkenntnis gesellschaftlicher Realität in einem breiteren religiösen Kosmos. Deswegen war dort vorstellbar, dass die Wahrheit im Wesentlichen Sache menschlicher Vernunft ist und im Wesentlichen auch im Kopf des Menschen Platz hat, der die Realität erkennt. Für die heutige sehr komplexe Gesellschaft ist dieser Ansatz, sagen wir einmal, unrealistisch geworden. Er wird als moralischer Mythos vorgestellt oder auch als Definitionsgrundlage für logische Theorien. Aber mir scheint, dass man eine gesellschaftsadäquate Wahrheitstheorie für sehr komplexe Gesellschaften abstrakter formulieren muss, etwa im Sinne eines Codes von Regeln, nach denen Erlebnisreduktionen von einem auf den anderen übertragen werden. Denn Sie schreiben hierzu an einer Stelle Ihrer Absendung. Bueno, yo creo que esto sirve de ilustración sobre cómo la teoría de sistemas de Talcott Parsons, entendiendo que la sociedad es un sistema igual que el cuerpo humano. Bueno, aquí me gustaría hacer una precisión. El cuerpo humano tiene estructuras, tiene aparatos. Tiene el aparato respiratorio, tiene el aparato digestivo, tiene el aparato circulatorio. Y tenemos los órganos que conforman ese sistema, ¿no? Bueno, el aparato tiene órganos que organizadamente, fíjense la palabra organizadamente, del estómago pasa al intestino grueso, de ahí pasa al intestino delgado, hay una serie de procesos. Y esos órganos que operan de una manera organizada, orgánica, tienen funciones sistemáticas. Entonces el aparato tiene una función sistemática. Y el aparato respiratorio, el aparato digestivo funciona de tal manera que el aire se respira, el aparato digestivo genera alimentos, nutrientes, y luego a través de la sangre todo va circulando por el sistema circulatorio, del aparato circulatorio, toda esa energía se lleva al cuerpo. Es una teoría biológica, pero la forma de entenderlo es una forma sistémica cibernética en la que el cerebro gira una serie de instrucciones para que precisamente el cuerpo no se deteriore entrópicamente y pueda realizar operaciones homeostáticas de estabilidad. Y en el campo de las ciencias sociales,
ocurre esto en las empresas, ocurre también en la sociología, es la propuesta de Tarko Parsons. Dice Elizabeth que no entendió lo del entorno. El entorno, Elizabeth, es lo que contiene en donde está contenido todo el sistema operando. En el entorno habría otros sistemas. Vamos a verlo así, nuestro sistema de digestión, nuestro sistema de circulación de sangre y nuestro sistema de respiración está en el entorno humano. O sea, está en el entorno de la persona que está. Y un sistema está en relación con otro, así es, Elizabeth. Un sistema se vincula con otros sistemas. Si usted dijera, bueno, ese quiere entender qué le pasa a los seres humanos, cómo funciona un ser humano, le diría, bueno, el ser humano funciona, entre otras cosas, en sus funciones básicas, de manera respiratoria, digestiva, circulatoria, ¿no? Son todos estos sistemas. Pero fíjese que las formas en que estos sistemas operan sería distinto si yo viviera en la costa de Acapulco a que viviera en el norte del país, en una zona fría como Alaska, ¿no? En unas zonas frías de América como Alaska. Mi comportamiento, las operaciones de mi sistema serían distintos. No es lo mismo que yo esté acostumbrado a tomar mariscos, pescados todos los días, y ya a que esté acostumbrado a comer carne de oso polar o pingüino, oso polar o cualquier otra criatura que sea en el norte de los países fríos, o bien que viva yo en Yucatán, donde hay zona más calurosa, el calor de Yucatán no es lo mismo que el calor del desierto de Sonora, ¿no? O de la playa de Acapulco. Un sistema se relaciona con otro y los sistemas con el entorno. Efectivamente. Y si se da cuenta, pensar una realidad con todos esos sistemas operando simultáneamente es un saber complejo, en el que usted ya no tendría por qué separar todas estas formas en compartimientos estancos, ¿no? Lo voy a ver desde el punto de vista de la geografía, lo voy a ver desde el punto de vista de la física, lo voy a ver desde el punto de vista de la antropología. No. Entender algo tiene que ver con el entorno. Nosotros vivimos en ecosistemas. Es todo lo que estamos en esta ciudad donde se dan estos animales con estos vegetales, con estos ambientes climáticos, con estas condiciones geográficas. Ese es el entorno. Y los sistemas, el sistema de las plantas son un sistema vegetal, los animales son un sistema zoológico, biológico, los climas es un sistema meteórico. Si nosotros tenemos actividades comerciales como extracción de petróleo o actividades culturales, todas esas actividades son sistémicas distintas. Y la forma de operar en estos sistemas es en conjunto. Entonces, aquí lo que tiene usted, por lo tanto, es un conjunto de acciones que no se deben de ver como actuaciones aisladas. Tienen que verse como actuaciones sistémicas o intersistémicas. Un engranaje, dice Elizabeth, efectivamente, es un todo que tiene varios engranes. Y el pensamiento complejo, para precisamente entenderlo, es entender todas estas aristas de todos estos engranajes, ¿no? No es, pues es que se enojó con ella y ya, la dejó. No, puede ser, perdió el trabajo, tiene problemas económicos, tiene problemas fisiológicos, tiene alguna enfermedad, se detectó que tiene alguna enfermedad terminal, la familia no le hace el fuerte, la familia de su esposa lo critica y lo ataca, no le ayuda y solamente le quita.
O sea, una separación de una pareja no es un tema de, ay, ya le cayó mal ese güey, ¿no? Es una situación de un entorno. Créanme que he visto casos. Cuando una mujer decide dejar a un hombre, o un hombre decide dejar a una mujer, no es tan fácil como lo que cuentan, ¿eh? A un conocido mío dicen que con 5 hijos, ¿eh? Una amiga, bueno, también era compañera de la escuela de nosotros, ella encuentra en Facebook a un exnovio y de pronto deja al amigo mío con sus 5 hijos y se va con el exnovio. Ay, pues ya, muy loquita, ¿no? Se enamoró del otro y se fue. No creo que haya sido así de sencillo, ¿eh? Una explicación más real es, tal vez él no la apoyaba con los hijos la fastidiaban demasiado. Hay que entender las situaciones como ecosistémicas, porque no hay una causa para un solo efecto, sobre todo cuando hablamos de sistemas. Si se dan cuenta, la construcción de la realidad misma y del conocimiento mismo reúne varios elementos. La cibernética es un saber que nos ayuda a operar en la realidad, controlar homeostáticamente la realidad social a través del derecho, a través de la economía, a través de la sociología, a través de la historia, a través del arte y la cultura. Nosotros somos resultados de una serie de factores. Y el derecho, por ejemplo, es un instrumento cibernético. Dios. Hacia 1969 apareció publicada una obra que ya venía gestándose desde hace 30 años antes. Es la teoría general de sistemas de Carl Ludwig von Bertalanffy. Bertalanffy explica que esta operatividad organizada y sistematizada, en realidad en todos los cuerpos vivos, mecánicos, humanos, animales, son funciones sistémicas. Y muestra que existe, él escribe una teoría general de sistemas, donde muestra que los organismos operan sistemáticamente. Y lo que ocurre en la medicina, ocurre en la biología, ocurre en la física, ocurre en la zoología y ocurre en los sistemas sociales. Ahora bien, como verán, aquí hay una obra, está editada por Paidós, que se llama Los nervios del Estado. Es una obra de Karl Deutsch, discípulo de Norbert Wiener y Arturo Rosenbluth. Arturo Rosenbluth, sobre precisamente el control en sociedades. Los medios del gobierno refieren, por ejemplo, a que yo para hacer una prospectiva, es decir, una proyección de qué actos hay que hacer ahora para que el futuro se comporte de otra manera, diría, bueno, pues tendría que saber cuánta gente tengo por el censo, a qué se dedican, qué están estudiando, en qué están trabajando, sus padres, cuántos recursos económicos tienen para aportarles mejores condiciones. Imagínense ustedes esto. La CURP se creó en la época de Chaufet como secretario de Gobernación, creo que de Cedillo, para empezar a tener un control de todos los mexicanos que han nacido y que se registren. Y a partir de eso, ir viendo a lo largo de su vida, la CURP se empata con el Registro Federal de Causante, y lo importante sería que luego pudiéramos ver, por ejemplo, datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver si la gente viaja, a dónde viaja, ver datos del SAT,
para ver cuánto gana la gente, cuánto gasta y en qué gasta. Y, por ejemplo, tener vinculados datos del Seguro Social, del IMSS, en fin, todo esto en un sistema de gobierno nos permitiría hacer pronósticos y tomar decisiones aquí y ahora, precisamente para hacer una prospectiva, es decir, modifiquemos todo esto aquí para que se comporte esto de otra manera más adelante, de esta otra forma, y evitemos una entropía futura. Es decir, pongamos una cura homeostática en este momento para evitar que lo demás se vaya deteriorando más adelante. Bueno, el punto aquí es que incluso cuando Olga Sánchez Cordero era secretaria de Gobernación, esta nota me parece que es muy ilustrativa porque dice que la secretaria de Gobernación le pide datos a instituciones gubernamentales, por ejemplo el Instituto Nacional Electoral, y que a partir de eso se pueda ir haciendo una base de datos de todos y cada uno de nosotros. Pero el tema aquí es que existe una ley que protege los datos personales de particulares. Por eso no se quería dar esta información. Y lo que se quiere crear es un verdadero sistema para reunir todos estos datos, y aquí hablan del Registro Nacional de Población, la RENAPO, que va a ser un instrumento de proyección cibernética para tomar decisiones gubernamentales en el futuro. La teoría de sistemas muestra que es compleja. Por ejemplo, en este caso. Esta es una película que se llama Talentos Ocultos. En ella hay unas mujeres de color que les ponen la misión de buscar fórmulas matemáticas para resolver problemas. Los astronautas, la NASA tenía ya en 1960-61 la teoría para lanzar un hombre al espacio, como Yuri Gagarin, los rusos, y que estuviera en órbita. Los rusos sabían cómo regresar a un hombre a la Tierra sin que se quemara al regresar a la atmósfera terrestre, pero los norteamericanos no sabían esas fórmulas. Y, por ejemplo, Harrison Ford en esta película le dice a una de estas muchachas de color, estamos buscando un conocimiento que nunca antes había existido y tenemos que pensar una nueva matemática para hacer estas cosas. Y un sistema matemático permite mandar a un hombre al espacio, pero ese sistema matemático no nos dice cómo regresarlo. Y a una de estas muchachas se le ocurre un sistema para regresarlo. De tal modo que puede demostrarse que hay un sistema que permite sacar a un hombre al espacio y hay otro sistema matemático que nos explica cómo regresarlo. Uniendo un sistema con otro sistema, podemos realizar operaciones complejas que la realidad nos presenta. Con esto también lo que les quiero decir es que no hay un sistema único. Tenemos una multiplicidad de sistemas para hacer varias cosas. Señor Harrison. Sí, déjalo allá. ¿Y los cálculos de Stafford del casco? No estoy. No estás muy segura. ¿Sabes lo que hacemos aquí? Queremos viajar al espacio, señor. Exacto. Así que ya, tira eso. Disculpe. Dije que lo tiraras ya. Dámelo. No es un insulto a tu trabajo, solo que es obsoleto. Así de rápido se mueven las cosas por aquí. Si me disculpara, me disculparía todo el día. Lo que te pido que hagas, lo que le pido a todos allá afuera, a todos mis genios, es que vean más allá de los números. Lo que nos rodea, lo que hay abajo.
para responder preguntas que no sabemos. Matemáticas que todavía no existen. De otra forma no lograremos nada. Nos quedaremos en tierra, no viajaremos al espacio, no rodearemos la Tierra y jamás llegaremos a la Luna. En mi mente ya llegamos a la Luna. El cohete Redstone ascendió bien, pero la cápsula no alcanzó la velocidad para entrar en órbita, así que cayó. En esencia, un triángulo: Tierra, subórbita, Tierra. Ya conocemos los datos. Eso llevó a Shepard, llevó a Grissom, pero no llevará a Glenn. Ahora, el cohete Atlas puede hacerlo entrar en órbita. Subirá y la cápsula entrará en una órbita elíptica. La gravedad seguirá atrayéndola, pero irá tan rápido que no caerá a la Tierra. Se quedará en órbita. Ahora, hacerla regresar es lo que no sabemos cómo. ¿Sí, Catherine? Entonces la cápsula girará alrededor de la Tierra para siempre porque no hay que la detenga. Eso es. Tenemos que frenarla justo en el momento preciso, justo a la velocidad precisa. Ahí está la tarea. Sí, Catherine. Así que hay que pasar de una órbita elíptica a una órbita parabólica. Sí. Eso es lo que hay que lograr. Ahora, este punto es crucial. Si entras antes de tiempo, va a arder al reingreso. Exacto. Si tardamos demasiado, escapará de la gravedad de la Tierra. Y cualquier cambio en la masa, peso, velocidad, tiempo, distancia, fricción o una ráfaga de viento alteraría toda la ecuación. Y todo habría que recalcularse de nuevo. Sí. Ahora, entonces, necesitamos poder elegir este punto de reingreso. Y esta ventana de aquí debe ser exacta. El problema es cuando la cápsula pasa de una órbita elíptica a una órbita parabólica. No hay fórmula matemática para eso. Podemos calcular el lanzamiento y el aterrizaje, pero sin esta conversión, la cápsula se queda en órbita, no regresará. Tal vez lo estamos atacando mal. ¿Por qué, señor? Tal vez no sea una fórmula. Con matemáticas. Algo que se asemeje al problema numéricamente y no en teoría. Las matemáticas son confiables. Para ti lo son. El método de Euler. ¿El método de Euler? Sí, No es muy antiguo. pero funciona. Funciona numéricamente. Ahí ya está. Haz el informe. Esta es una película muy linda porque precisamente habla de este triunfo. Y yo no sé si la han visto, pero estas muchachas, la película habla de 3 de ellas, el libro habla de 4. Incluso ayudaron a las operaciones para llevar a un hombre a la Luna en 1969. Y la moraleja, la moraleja de esta película en lo que es la teoría de sistemas es que no existe un único sistema de la realidad. Si queremos hacer algo, hay que utilizar un sistema. Si queremos hacer otra cosa, hay que utilizar otro sistema. En la actualidad, por ejemplo, si ustedes quieren lanzar una sonda fuera de la órbita terrestre para que viaje a otros planetas como a Júpiter, a Saturno, a Urano, a Plutón, requieren utilizar un sistema de lanzamiento heliocéntrico, considerando que el Sol es el centro del sistema solar.
Pero si quieren ustedes lanzar un satélite para que gire alrededor de la Tierra, necesitan ustedes pensar en un sistema geocéntrico, como si la Tierra fuera el centro del sistema, no el Sol. Para lo que ustedes quisieran hacer, hay sistemas. Y la realidad opera de una manera compleja en la que podríamos tener un sistema para hacer una cosa y otro sistema para hacer otra cosa. Por eso, cuando hay gente que quiere tener un único sistema para hacer algo, esto no es posible. Aquí, a ver, Elizabeth Carla, hay unas notas que no había leído. Dice Montesquieu en el espíritu de las leyes, no como sistema, pero dice que hay una relación entre un sistema y otro, ¿no? Bueno, Carla, déjeme decirle una cosa, yo no sé si usted lo sabía. El espíritu de las leyes es un texto en el que se inspiró Montesquieu, perdón, el texto en el que se inspiró Montesquieu para escribir el espíritu de las leyes son las leyes de Newton, los principios de Newton. El libro se llama Principia Mathematica, los principios de la matemática de Newton. Es el libro en el que Montesquieu se inspira. Montesquieu quería ser el Newton del derecho. Y por ejemplo, Adam Smith quería ser el Newton de la economía y del derecho también. Y John Locke quería ser el Newton de la ciencia política o de la teoría del Estado. Todos ellos desarrollan su teoría de sistemas basados en las operaciones sistémicas de Newton. Entonces, como verá, esta idea de pensar las ciencias sociales, la ciencia del derecho, la economía, como teoría sistémica, semejante a la de las leyes del universo, a las leyes de la gravitación universal, por ejemplo, es una teoría importante. Es una teoría importante. Dice, al final se da, dice Elizabeth Carla, al final se da la especialización, solo nos permite ver un sistema. Bueno, si usted está en una especialización, solamente en un sistema, salvo que dentro de la misma especialización haya diversidad de sistemas o haya polémica sobre un sistema frente a otro, ¿no? En ese caso, sí le diría que son sistemas distintos. No sé si me voy explicando en ese sentido. Bueno. Esto es, vean ustedes cómo la cibernética pasó de ser un conocimiento físico, pasó por la medicina, entra en el campo de la administración de empresas, pasa por la sociología, y actualmente una teoría general de sistemas nos diría, para hacer una buena toma de decisiones hacia el futuro, necesitamos estudiar cómo interactuar esos sistemas para que respondan de una manera más potente y más oportuna a necesidades que necesitamos actualmente. De hecho, el filósofo epistemólogo Edgar Morin dice que hay que pensar la realidad como un ecosistema. Y, por ejemplo, el pensamiento complejo y el constructivismo en materia de educación son muy importantes. Si ya vemos que nuestra mente construye la realidad bajo ciertas condiciones y son elementos complejos, nosotros tenemos que entender la realidad, que ya es compleja en nuestra forma de comprenderla, con las complejidades de la realidad misma. Entender la realidad misma como ecosistema en cuanto a qué estamos estudiando, dónde lo estamos estudiando, qué hace. Por ejemplo, les decía, el oso polar, hay que estudiar el ambiente geográfico del oso polar, ver la sistematización del oso polar, cómo se comporta en el polo norte, ver en qué época hiberna, en qué época sale a aparearse. Todos estos elementos son estudiar al oso polar. No solamente es ver al oso polar arriba de una mesa de disección.
El oso polar es algo mucho más complejo y mucho más sofisticado que resiste a un solo factor de análisis. No sé si hasta este punto hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Carla, Denise, le escuchamos, adelante. Gracias, doctor. Creo que esta clase ha sido demasiado interesante. Creo que nos ha cautivado a todos, por eso luego no participamos, pero analizando todo lo que nos ha explicado y comentado, bueno, ahora sí que mi cerebro empieza ahora sí, la ardillita empieza a 1000 por hora, por Está todo a estallar. ahora sí, ¿por qué? Porque como usted hace referencia, ¿no? Como todo empieza con una cuestión de la física, ¿no? Y va rompiendo siempre he pensado, ¿no? Va rompiendo al querer saber más allá va rompiendo esas barreras que lo va llevando a otras materias, ¿no? La medicina, la sociología, la arqueología, ahora sí que hasta la política, ¿no? El derecho y todo, ¿no? Entonces, cuando estaban comentando la cuestión de los ecosistemas y todo, y Elizabeth hacía referencia al engranaje, yo siempre en otros diplomados he pensado, ¿no? Creo que cada circunstancia, cada situación, cada lugar, cada espacio, cada estado es un sistema, ¿no? O un ecosistema que en ocasiones no nos podemos pensar que, como usted hacía referencia, no es la misma solución para todos. ¿Por qué? Porque hay que ir al origen para poder conocer y poder abarcar todas esas circunstancias para poder hacer esa mejora. Y en una ocasión en el diplomado de mecanismo de participación hacían referencia, ¿no? A algunos compañeros que en ocasiones esos mecanismos no se adaptaban de manera adecuada porque ya sea las instituciones o el gobierno no hacían lo que debían de hacer. Y yo siempre hacía referencia, es que no podemos echarle la bolita a una circunstancia en particular, a una situación en particular, sino es un conjunto en este caso es en las problemáticas sociales o hasta en las cuestiones de derecho, no podemos quedarnos con la idea de solamente lo que dice una persona o una situación, sino que, como bien dijo Elizabeth, es un engranaje. Entonces, en todos los ecosistemas, en todo eso, en todos los asuntos, en ocasiones hay personas que se dedican a lo jurisdiccional, es un engranaje. Tienes que analizar ciertas circunstancias para poder llegar al origen y resolver. Entonces, no nos podemos quedar con la idea de que solamente a ciertas personas le corresponden para que pueda evolucionar la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque cada circunstancia es diferente, cada situación es diferente, pero si una parte no hace lo que le corresponde, es donde chocan los engranajes y no avanza. Entonces, creo que eso se puede aplicar tanto en la cuestión profesional como personal. Es nosotros como engranajes, ¿qué estamos haciendo para que todo vaya caminando? Porque tenemos que ser adaptables, tenemos que ir evolucionando y no quedarnos solamente con el conocimiento que tenemos, sino que hay que ir adquiriendo un poco más, porque cada experiencia de vida que tenemos diario nos va a ayudar a seguir evolucionando como personas profesionalmente y personalmente. Entonces, yo creo que esta clase, que tal vez para mí había términos que tal vez no desconocía o que no las había escuchado, que ya me quedan claro y digo, ok, creo que todo eso lo hemos estado lo llevamos a la práctica diariamente sin saber realmente o su origen, ¿no? Y creo que esto, si no, bueno, en lo particular, me ha ayudado mucho a entender esa parte, ¿no? Que todo, como dicen, toda cabeza es un mundo, pero también al juntarnos todas esas cabezas, podemos llegar a conclusiones interesantes que ayuden que el sistema o el ecosistema o lo que sea pueda manejar de manera adecuada. ¿Sería cuánto, doctor? Muchas gracias por el comentario, Carla Denise. Efectivamente, convengo con todo lo que has dicho. Esto es precisamente uno de los puntos que es muy relevante. Bueno, todo lo que has mencionado es relevante. Cada cabeza es un mundo, pero conformado por una complejidad.
Y el mundo no es una cosa sencilla, el mundo es un universo complejo. Y estamos en una época en la que el análisis de algo único por un saber específico es insuficiente. Estamos viviendo una época en la que tendremos que aprender a pensar de una manera compleja para poder entender mucho más lo que está ocurriendo en el mundo. Yo creo que hay una pregunta que algunas me hicieron, ¿cuál consideraría yo que era la carrera del futuro? Y la verdad es que no existe la carrera del futuro, existen las carreras del futuro. O sea, una persona ya no solamente tendrá que estudiar Derecho, tendrá que estudiar Historia o Sociología, o estudiar Filosofía, o estudiar alguna cuestión de literatura, porque estudiar 2 o 3 saberes de algún modo nos permite entender la comprensión y la complejidad. Y ya no será una única ciencia y una sola área. Puede haber áreas del conocimiento, pero son áreas complejas. Entonces, esto es lo que nos va a pasar en este futuro, que ya prácticamente es nuestro presente inmediato. Elizabeth Carla, levantó usted la mano, le escuchamos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Pues me quedo con 2 ideas de Carla. La primera, en el sentido de que tenemos un gran reto porque como es un engranaje, si un elemento falla, se paraliza este proceso. Y la otra no recuerdo. No, es que dijo tantas cosas que realmente todas fueron importantes, ¿no? El hecho de la investigación, había una diapositiva que usted mostraba, la investigación, la multidisciplina, el inter y el trans, ¿no? Y me puse a investigar un poquito y bueno, tratando de asimilar las ideas, porque son muchas, efectivamente, como dijo Carla, son muchas ideas que todavía las estoy digiriendo. Pero al final de todo, entonces, tenemos que llegar entonces hasta la ¿qué se llama? Transdisciplinariedad, ¿no? Transdisciplinario, ¿sí? Porque si nos quedamos en la multi, es decir, multi simplemente decir, cada uno tiene independiente su carrera, y si hay 10 personas acá, cada uno independiente, ¿no? Y en el interdisciplinario, pues tenemos puntos de contacto si resolvemos entre todos, pero en el transdisciplinario, traspasamos esas barreras o ese cuadro que nos representa y usamos el método que utiliza otro compañero, ¿no? Es decir, ahorita como estoy utilizando las ideas de otra compañera, de Carla, no me estoy apoyando. Entonces todo eso trasladarlo. Es difícil el hecho de que también comenta usted de que a veces pues ya no tenemos que ser solamente juristas, sino tener ciertos elementos. Yo lo veo y lo relaciono, por ejemplo, con la mediación, la conciliación, el mediador y el conciliador o el facilitador. ¿Qué facultades debe tener? Independientemente de la exigencia de la ley. Te pones a leer la ley y te dice, tiene que tener conocimiento en derechos humanos, perspectiva de género, no es necesario que sea abogado, tiene que tener una carrera y debe de saber, no sé si es en materia laboral, por lo menos tener un enfoque o tener un estudio o conocer por lo menos lo laboral. Entonces prácticamente se está pidiendo un superhombre, ¿no? O superwoman. Entonces, sí, porque hasta psicología, yo le agregaría conocimientos psicológicos ahí, porque no creo que sea tan fácil estar en medio de 2 personas que están peleando, ¿no? No lo intento. Entonces, y no necesita ser abogado. Y bueno, pero sin embargo sí me quedo con la idea de la unificación del conocimiento, la teoría unitaria, ¿no? Es decir, el conocimiento fue uno y se dividió para efectos de estudio, como el poder. Si lo aplicamos en la materia electoral, el poder es uno. Y luego se dividió para efectos de su estudio, de su aplicación. Pero al final, esa división, esa teoría contraria a la unitaria, nos hizo dividirnos y decir, estoy solamente en este cuadro y este cuadro es mío y no tengo contacto con el otro cuadro. Ok, no sé si entiendan esta cuestión difícil, pues, que nos hizo separarnos tanto que decirnos, bueno, llegó el momento de decir que es en teoría pura el derecho, ¿no? Digamos, no tiene una relación con la ética ni con la naturaleza, peor con la biología.
peor esta teoría biológica y organista que dije, no, hay una serie de sistemas como el cuerpo humano que tiene sus sistemas. Pero es complejo realmente entender todo esto, y sí me quedo con Carla, que todavía estamos digiriendo muchas cosas que nos hace reflexionar el día de hoy, maestro. Gracias. No se escucha, doctor. Agradecía el comentario y sobre todo, Elizabeth, pues sí es algo complejo. De hecho, hay que pensarlo un poco con ejemplos como el que te acabo de poner, el oso polar, o tú piensas un poco todo lo que... Imagínate, qué es el mole? ¿Es una pasta que te venden en el mercado? No, pues el mole es una mezcla de muchas cosas y es un alimento complejo que se come en una zona compleja, en circunstancias complejas, ¿no? Pensar, no es como una comida para festejar el compromiso de mi hija con el de mi yerno, de mi futuro yerno, y hicimos un molito en Puebla, pues suena muy sencillo, pero es una serie de cuestiones muy, muy complejas, ¿no? Pero la realidad no solamente es así, o sea, el mole ya de hecho es un platillo muy complejo. Y fíjense que la palabra complejidad no quiere decir dificultad. Quiere decir que hay una serie de factores en torno a los cuales nos encontramos y tenemos que reaccionar. Precisamente la cibernética busca formas de reaccionar a situaciones imprevistas y complejas. Si logramos esto, estamos prácticamente del otro lado. Y el pensamiento crítico, así como las formas lógicas, pues tienen que explorar estas maneras de pensar. La epistemología nos permite entender cómo funciona la mente. Y les diría que el pensamiento complejo lo que nos dice es que hay que tomar en cuenta que las cosas no son unidades aisladas solas y no se piensa como un sistema único. Una aplicación práctica es de todo este saber epistemológico, me parece que se puede dar en materia probatoria. Se pueden probar ciertas narrativas sobre ciertos hechos, pero en ciertas circunstancias y en ciertos contextos. Hay que ver si ocurre en todos los casos. Pero esto es precisamente lo que habría que estudiar con mayor detalle. Bueno, todavía nos quedan unos 10 minutitos más. ¿Alguien más que quisiera comentar algo al respecto sobre el constructivismo y el pensamiento complejo? Ahora pues deberíamos darse cuenta que no todo el mundo piensa de la misma manera. Bueno, a ver, aquí ahorita levantó aquí la mano Joel, pero antes había levantado Uciel. Uciel había levantado usted primero la mano, Uciel. Le escuchamos primero a usted y luego a Joel Alberto, ¿le parece? Adelante. Gracias, doctor. Quiero pues atreverme a hacer una pregunta, porque justo los temas sobre ciencias de la complejidad y pensamiento complejo creo que están en boga en determinados, pues en los centros universitarios, centros de estudio, pero tuve yo la oportunidad de interactuar con alguna doctora investigadora, se omiten nombres, ¿no? Y hablábamos justo de la transdisciplinariedad y nuestra charla era la metodología de la transdisciplinariedad. Pero pues la charla, desde mi perspectiva, más bien se utilizó el tema de la complejidad más bien como un lugar común para tratar de describir lo que no es posible de conceptualizarse de manera fácil o concreta, sino que es más bien difuso, ¿no? Y bueno, llegamos al punto en donde yo pues, planteé la pregunta de cuál es entonces el método que busca la transdisciplinariedad. La ponente me contestaba que en realidad no había un método y, con otros autores, con otros profesores, en realidad reflexionaban que el punto de la investigación transdisciplinar es que un conjunto de disciplinas diferentes interactúan y se cohesionan para formar una propia metodología, para formar un propio método de estudio que se pueda aproximar al fenómeno que quieren estudiar, que es, fenómenos complejos. Mi
conflicto, doctor, es que yo entiendo que cada disciplina tiene su propio lenguaje especializado. La economía, el derecho, la ciencia política, la sociología, la psicología. ¿Cómo interactúan entonces esas ciencias y cómo hacer para unificar los conceptos, ¿no? ¿Cómo hacer para que esos conceptos y el lenguaje especializado se pueda unificar y que de alguna otra interacción sí sea disciplinar y no solo vaya a comunes, ¿no? Esa sería la pregunta, doctor. Fíjate, Uciel, que voy a tratar de ser muy breve, pero piensa, a mí me parece, yo esto se lo escuché a Edgar Morán en una conferencia aquí en México. Y me parece que es muy brillante lo que está diciendo cuando dice, esto hay que entenderlo de una manera ecosistémica. Si tú quisieras entender el nopal es un vegetal que se da en ciertas zonas geográficas. Es producto que sirve de alimento para ciertos pueblos, ciertas poblaciones. Se da en ciertos climas. Es decir, la geografía vinculada con el clima. Pero además tiene que entender que el nopal se da en cierta zona geográfica y entender la zona geográfica. Entender el clima y la zona meteorológica donde se encuentra el nopal, las poblaciones o las comunidades en torno a las cuales gira el nopal, la aparición del nopal, y cómo el nopal se incorpora a su alimentación, cómo se come uno el nopal, qué propiedades ha generado el nopal en esa población, cómo el nopal podría servir como objeto de comercialización en otras partes, cómo el nopal, más allá de un alimento, puede servir como un medicamento. Entonces, de la geografía, la meteorología, la antropología social, cada una tiene su método. Pero estamos entendiendo el ecosistema del nopal. ¿Qué criaturas se lo comen? ¿Qué criaturas no se lo comen en la zona geográfica? ¿Por qué? ¿Cuáles son los efectos? Entonces, aquí lo que puedes ver es que cada una de las materias te da una visión desde su punto de vista. Y lo ves, se le tocó el mole con nopal. A mí también ya. Bueno, si estamos mezclando todos estos elementos, fíjate que incluso podrías tú empezar a tener análisis interdisciplinarios. La bioquímica, la bioquímica. Cómo el nopal, de pronto, aparte de ser un alimento, sirve como medicamento. Entonces, ya uno lo estudió desde la química, desde la biología, pero también la química nos permite ver que el nopal tiene algunas cosas, algunas sustancias que son curativas, ¿no? O son medicinales. Entonces ya saltamos a un campo de medicina donde analizamos el mismo nopal, ¿no? No hay un método, sino que cada una, hay saberes que lo estudian multidisciplinariamente, cada una desde su punto de vista. Hay saberes interdisciplinariamente que la estudian. Y tú cuando estás viendo todos esos sistemas, todas esas metodologías multidisciplinarias e interdisciplinarias, puedes ver un todo. Ves un todo. Entiendes la complejidad de un asunto. Y ves más la mecánica de funcionamientos. No en una línea, sino que ves los distintos funcionamientos operando simultáneamente. Como un motor, ver los engranajes, cómo operan unos con otros, pero también cómo otros están operando de otra manera. Cuando tú puedes tener una visión del todo, es tu perspectiva de una totalidad sistémica o multisistémica, te das cuenta que no solamente piensas cada cosa sistémicamente, sino cómo un sistema interactúa con otro sistema y con otro sistema. Y ya ese contexto, fíjate que esa es la clave. El contexto en que esos sistemas operan
el modelo de complejidad es entender los contextos en que cada uno de los sistemas simultáneamente operan en conjunto. No sé si estoy diciendo más claro. Tú ves el cuerpo humano, ves que respira, ves que está haciendo la digestión y dices, ¿cómo puedo unificar el sistema, el comprender al ser humano y ver su aparato circulatorio? Bueno, ves que el ser humano respira, le circula la sangre y además come y defeca. Y entiendes todo eso por separado, pero estás entendiendo al hombre en su complejidad, al ser humano en su complejidad. Entonces no hay un método, son varios métodos que contemplas en la complejidad operando simultáneamente. Espero que esto te haya aclarado algunas ideas. Bueno, todavía me quedan unos minutos. Joel Alberto, antes de que nos vayamos, te escuchamos. Gracias, buenas tardes a todos. Pues cada día se pone más interesante. Creo que cada día adquirimos pues, mayor conocimiento. Creo que nos va a permitir tener mejores herramientas y habilidades, ¿no? Para entender más a propósito de nuestro sistema jurídico, que al final de cuentas, o nuestro sistema electoral y los subsistemas. Voy entendiendo más que empiezo pues, a ver, no sé, a veces ver que cuando tienes un caso concreto, o sea, de cualquier rama del derecho, cada vez cobra más, pues ya empiezo a ver como más claro, ¿no? De que sabemos que la norma pues tiene una tridimensionalidad que es inobjetable y que la empezamos a estudiar de diferentes partes, pero al final lo que interesa es la relación entre todas las partes, que la finalidad que vemos es impartir justicia. Y hay varios subsistemas, así como veo, tenemos que partir ineludiblemente de ese marco conceptual de qué es el sistema jurídico. Yo no sé hasta qué punto sea cerrado o sea abierto, doctor, o si con esta visión de enfoque tal vez epistemológico que voy entendiendo ahora más, que pues hay un enfoque ahorita más constructivista, que es exigible tanto a órganos de gobierno como a, digamos, operadores, bueno, todos somos operadores de derecho, pero más me refiero como litigantes, como postulantes, así como a los órganos de los diferentes sistemas y subsistemas del sistema jurídico. Pues yo creo que nos da un enfoque de que tenemos que ser constructivistas, de que tenemos que tener una visión de qué paradigma va a dominar en nuestro pensamiento, de los diferentes enfoques, que ya sea positivista, naturalista, o una mezcla de todo esto. Por eso digo que siento que empiezo a sentir que ya se empieza a cerrar el círculo, o cuando empiezo a ver qué es lo que me va a diferenciar las diferentes funciones, cuando usted hablaba ahorita del sistema y del entorno, y de que cada subsistema jurídico tiene su propio entorno y tiene que interactuar con otro entorno más amplio todavía, que puede ser el sistema jurídico, ponemos mexicano. Así podemos hablar del sistema electoral. No lo sé si estoy haciendo bien esa interpretación. Y que la diferenciación, pues no lo sé, es en base a las funciones. Y las funciones, pues, hay funciones en la investigación, la argumentativa, la interpretativa, la propia aplicación del derecho, cuando tú tomas decisiones muy diferentes a como tú investigas. Entonces, todas esas técnicas, por ejemplo, que tenemos de interpretación, de argumentación, de investigación, hacen esa diferencia y va a depender de gran parte de la información que tengamos. Y la información, esa va a ser la diferencia, de que podamos lograr algo óptimo o no dentro de nuestros sistemas. No me quiero ahondar más, pero creo que me voy llevando una gran enseñanza de que sí somos constructores y que todas esas ideas de Vygotsky, por ejemplo, o que de otras teorías, por ejemplo, de Gadamer,
al final son pensamientos que vienen desde la filosofía, de la sociología y de diferentes ámbitos, o de las ciencias naturales, que viene a ser la comprensión de esta realidad, o sea, de nuestra realidad, a eso que se llama, digo, complejidad. Al final de cuentas es entender más nuestra naturaleza como ser humano. No sé, no me quiero empezar a filosofar mucho, pero creo que vamos cerrando bien el círculo. Gracias. No, muchas gracias a ti, Joel. Sí, aquí lo que es importante es que no nos clavemos, porque no existe una teoría unificadora de teorías. Puedes encontrar denominadores comunes, puedes construir puntos de encuentro en algunos aspectos, puedes encontrar puntos de desunión, y es que es precisamente lo que hace el constructivismo, encontrar puntos coincidentes y puntos de disrupción y de rompimiento. Y lo que es importante es entender que no es tanto que la realidad sea así, sino que es como nosotros la estamos entendiendo. Y no es que nos encaprichemos con la realidad, sino que más bien hay que entender los márgenes que la realidad nos permite. Y en ese sentido, me parece que lo valioso es eso. Les agradezco su generoso tiempo, espero que haya sido interesante el haber hablado hoy sobre un sistema, el sistema con la complejidad de sistemas, el constructivismo, y que en realidad cada vez que estamos analizando algo, no es que estemos desde un sistema, estamos construyendo multidisciplinariamente, interdisciplinariamente y transdisciplinariamente un conocimiento. Espero que tengan muy buena tarde, estamos ya finalizando el jueves, ya está ocultando el sol, que bueno, porque está haciendo un calor terrible, y nos vemos en la siguiente oportunidad. Que tengan ustedes muy buen fin de semana, buen día. Gracias, doctor, un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias, excelente tarde.